Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Blanca Alicia Cabrera García y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes que han sucedido en nuestra historia. En la siguiente imagen daremos el tema, pero antes te invito a que tengas en la mano tu diario de asignatura junto con una pluma. Posterior, continuaremos con el siguiente. Recordemos que uno de los sucesos más interesantes durante la historia del siglo XX fue la Constitución de 1917. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es la Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos artículos contiene nuestra Constitución? Pues bien, la Constitución Política es un libro el cual resguarda nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos. Este libro también tiene las características que nos constituye como una nación. Bien, te invito también que recordemos los artículos que constan en nuestra Carta Magna, los cuales son 136 artículos, los cuales, te recuerdo nuevamente, son derechos y obligaciones. Pero también, ¿cuándo se promulgó esta Constitución? Pues todos estos sucesos tienen un antecedente histórico y este antecedente histórico se basa primero en las siguientes constituciones antes de la llegada de la de 1917. Podemos decir que la primera constitución que se creó fue la Constitución de Cádiz. ¿Cuál fue el personaje principal en esta constitución? ¿O por qué? Pues esta fue en 1812, en la cual tenía demasiada influencia por parte de España. Recordemos que en esta constitución se caracterizó por no tener derechos humanos. Recordemos que éramos tratados como esclavos. Posterior viene la Constitución de 1817, en la cual un personaje importante es Morelos, con la Constitución de Apatzingán, con los sentimientos de la nación. Es ahí que también un movimiento social. ¿Cuál fue el que ocurrió para que reiniciara esta Constitución? Pues fue nuestra independencia de México, en la cual, insisto, se elimina la esclavitud y también comienza a darse el derecho humano. Posterior viene la Constitución de 1824, en la cual se comienza a dar una estructura de la República. Esta estructura se va a basar en central, pero federalizada, en la cual nos dice que la República Federal Central va a recaer en un presidente, pero también en un vicepresidente. También se empiezan a dar los inicios de los tres poderes, pero esto lo veremos más adelante. Posterior viene la Constitución de 1857, basada en las leyes de reforma. Pero también, ¿qué personaje influyó para esta Constitución de 1857? Pues nada más que Benito Juárez. Insisto, añadamos a él las leyes de reforma. ¿De qué tratan las leyes de reforma? Pues aquí se da una institución meramente de carácter importante, como lo fue el registro civil. Esta institución, recordemos que aquí se le comienza a dar menos poder al clero, ¿sí? Rescatando aquí la figura del Estado a través de la institución del registro civil. En el registro civil, actualmente, ustedes, imagínense, 1857 hasta la fecha. Veamos cómo el registro civil sigue vigente a tal grado. ¿Para qué nos sirve el registro civil? Pues nada más que para tener un control de los nacimientos, para tener un control de las defunciones y hasta incluso para cuando ustedes se casen. Recordemos que no es el momento todavía en el que ustedes pueden contraer matrimonio, que es la vía más legal. Por lo tanto, podríamos decir que también se pierde el poder del clero y recobra el Estado. Insisto, recordemos con las leyes de reforma. Así es que vayan sacando notas en su diario de asignatura que posterior realizaremos una reflexión sobre la importancia o los antecedentes históricos de nuestra Constitución. Bien,
cabe llegar al tema principal del que vamos a hablar de hoy. La Constitución del 5 de febrero de 1917, promulgada el 5 de febrero, pero esta entra en vigor el 1 de mayo del mismo año. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es que entra en vigor el 1 de mayo? Y si fue promulgada el 5 de febrero de 1917, pues nada más y nada menos porque con esta Constitución se pretendía eliminar por completo la Constitución de 1857, para que quedara totalmente eliminada esa Constitución y se proclamara la del 5 de febrero de 1917. Pero esta Constitución tuvo sus principales orígenes. Recordemos que vino a través de una posrevolución, ¿sí? Recordemos que para lograr esta Constitución del 5 de febrero de 1917 tuvo que surgir un movimiento social, el cual fue nuestra Revolución Mexicana. Recordemos grandes personajes importantes, como lo fue al norte Francisco Villa, al sur Emiliano Zapata, y un personaje a cual se le cree la Constitución de 1917 fue Venustiano Carranza, en el centro del país. Pero ¿cómo? ¿Se imaginan ustedes cómo fue que sucedió esta Constitución? ¿Ustedes creen que, sí, se promulgó el 5 de febrero y listo? No, se tuvo que llamar a un Congreso Constituyente. Y este Congreso Constituyente, ¿dónde creen que se plasmó? ¿O dónde creen que se reunieron para realizar este Congreso Constituyente? No nada más lo hizo Álvaro Obregón, también lo hicieron sus aliados, como fue Álvaro Obregón y Pablo González. Estos tres personajes llamaron a una reunión, a un Congreso Constituyente. ¿Y dónde creen que se realizó? Pues nada más y nada menos que en la ciudad de Querétaro, en el Teatro Iturbide. ¿Cuándo se realizó este Congreso? Pues se realizó en diciembre de 1916. Se van dando cuenta cómo que este Congreso se reúne en la ciudad de Querétaro, y en este Congreso, ¿quiénes creen que asisten? Pues se pretendía que participaran personajes de cada estado para que así pudieran dar su punto de vista. Es así como que se cita en la ciudad de Querétaro para esta Constitución. ¿Y quién creen que asiste? Pues asisten personajes como diputados, insisto, de cada estado, abogados, profesores, obreros, mineros, entre otros. Por eso se caracteriza esta Constitución de 1917 por tener un origen social, ¿sí? Porque participó de diferente tipo de clase. Pues el fin era procurar a esos grupos que habían tenido una lucha anterior, como lo fue en la Revolución Mexicana, para así defender sus derechos los cuales habían sido eliminados. ¿Sí nos vamos dando cuenta cómo nuestra Constitución hasta la fecha nos sigue protegiendo? Pero bueno, para hablar en la siguiente imagen veremos cuáles fueron esos principales derechos que se promulgaron en 1917. ¿Sí? Recordemos que también otra característica de esta Constitución fue que buscaba una forma de gobierno que fuera representativa, democrática y federal, con división de poderes. ¿Y cuál fue la división de poderes? Pues un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo se relaciona con la figura del presidente, se elimina la vicepresidencia y también la no reelección. Otra característica bien importante que marca nuestra Constitución, la no reelección. Recordemos que había un personaje que ya había gobernado durante 30 años nuestra República Mexicana, y con esta Constitución se pretendía la eliminación de la no reelección. Por lo tanto, ¿sí?, es de carácter representativo a través del poder ejecutivo. Siguiente poder, legislativo, que se crea a través de senadores y diputados para crear nuestras leyes. Posterior viene el poder judicial. ¿Y cómo se va a encargar o de qué se va a encargar este poder? De aplicar esas leyes. Pero
ojo, mucho cuidado, jóvenes, tengamos, ¿por qué el Poder Judicial y por qué esta división de poderes? Pues nada más y nada menos, ¿para qué? Siempre van a procurar el bien y garantizar los derechos que poseemos como individuos, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí, me voy a los fundamentales derechos que marcó nuestra Constitución de 1917. Insisto, recordemos, su finalidad era el bien social, procurar a esos grupos vulnerables que habían sido causa de nuestra Revolución Mexicana. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de estos artículos, como los veremos en la siguiente imagen, que es el artículo 3, 27 y 123. ¿Sí? Recuerden que tienen que ir tomando nota en su diario de asignatura, ya que posterior realizaremos una reflexión. Bien, chicos, pues los invito. Les voy a comentar ahora el artículo 3. El artículo 3, ¿a qué se refiere? Pues nada más y nada menos que el artículo. Dirán, el derecho a la educación. Claro, pero esta educación debe de ser laica y gratuita, ¿sí? ¿A qué me refiero que laica y gratuita? ¿Sí? Esta Constitución plasma que la educación debe de ser gratuita hasta el nivel básico, ¿sí? Tengan nota bien importante, es hasta el año 2016 donde marcan como obligatoria al nivel medio superior, el cual ustedes están cursando, ¿sí? Anteriormente solamente era hasta la secundaria y ya no había más posibilidad de que fuera obligatoria. Sin en cambio, pongan atención, ¿cuántos años tuvieron que transcurrir para que el nivel educativo que actualmente ustedes están estudiando pudiera ser también de carácter obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, valoremos nuestra forma de gobierno, que todo, insisto, se debió gracias a esta Constitución, gracias a un movimiento como lo fue nuestra Revolución Mexicana. Ahora bien, ¿qué es la educación? Cabe mencionar qué es la educación, ¿sí? Pues la educación es un medio fundamental. Es un medio fundamental para adquirir y transmitir conocimientos, pero que estos conocimientos trasciendan para nuestra vida y así poder vivir en una sociedad, ¿sí? También, ¿a qué se refiere laica? Pues que queda libre de toda religión, de toda creencia. Eso sí, no alterando nuestra ética, ¿sí? Tenemos que respetar toda creencia. A eso se refiere con laico, ¿ok? Entonces, estamos entendiendo que la educación y lo laico se separan en este artículo 3. Recordemos que antes todo lo manejaba el clero. A partir de esta Constitución de 1917 se estipula que el clero no maneja nada relacionado a la educación, ¿ok? Bien, continuemos. Así que el derecho que ustedes tienen a la educación no nada más está plasmado en nuestra Carta Magna. Adivinen también en qué. Pues está también en los tratados internacionales de los derechos humanos. Ahí nos garantiza también que todo individuo tiene derecho a la educación, al nivel básico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nada más en el nivel básico? Pero ya es otra cuestión internacional. Pues, ¿por qué? Porque se dice que el nivel básico es donde adquirimos los primeros conocimientos. ¿Por qué? Les voy a decir qué niveles corresponde al nivel básico. Pues es del preescolar, primaria y secundaria. Se dice que estos deben de ser de carácter obligatorio de manera internacional. ¿Por qué creen? Porque es en el momento donde aprendemos a escribir y a leer. Por eso se dice que están también garantizados este derecho a través de los tratados internacionales. Otro punto también importante, podemos decir que la educación en resumen es que México, sientamos orgullosos de que México está garantizada esta educación. Y bien, chicos, quiero finalizar este artículo 3 con esta frase de Platón que dice: la ignorancia
es el peor de todos los males. Bien, pasemos. Van tomando nota en su diario de asignatura. No lo olviden, ¿ok, chicos? Bien, pasemos al segundo artículo social, que es el artículo 27. ¿De qué trata el artículo 27? Pues bien, el artículo 27 nos va a hablar sobre las tierras y las aguas son propiedad de la nación. Literal, chicos. ¿Por qué propiedad de la nación? Pues aquí recordemos que otro antecedente histórico que también se vivió en nuestra Revolución Mexicana fue que fuimos despojados, nuestros antepasados fueron despojados de sus tierras cuando ellos eran los dueños legítimamente, ¿sí? Eran legítimamente los dueños y fueron despojados. Esa fue otra causa de que se inició la Revolución Mexicana, ¿sí? Y aquí este artículo claramente, no hay mejor prueba que este artículo que lo plasma, que las tierras y las aguas son propiedad de la nación. Y ojo, la nación es la única que puede dar un bien en propiedad privada, solamente la nación, ¿ok? Ahí vamos con el artículo 27. Un ejemplo podríamos dar. Ustedes cuando van a un balneario tienen que pagar. Sin en cambio, ¿por qué? Porque es privado, ¿sí? Sin en cambio, cuando van a la playa, al mar, ¿qué pasa? No pueden pagar. ¿Por qué? Porque solamente la nación es dueña de este bien, ¿ok? Sí estamos comprendiendo cómo se aplicó nuestro artículo 27 y todo esto se debió gracias a la Revolución Mexicana, ¿sí? Que se quedó plasmado en este artículo, ¿sí? Por eso se reunió el Congreso Constituyente para formalizar bien estas bases que hasta la fecha, hoy en pleno siglo XX-XXI, lo tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Bien, este artículo también se sentaron las bases de la reforma agraria, ¿sí? Esta reforma agraria va en específico a legislar todo lo relacionado con las tierras. También se compromete a darle capacitación a aquellos campesinos que lo necesitan, ¿sí? Para sembrar sus tierras, cultivarlas y demás. Y todo esto es a través de la reforma agraria. Otro punto importante es que también nos marca que las expropiaciones solamente las puede realizar la nación, siempre y cuando tengan una finalidad de brindarle un servicio público a la sociedad. Menos no puede, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta que la nación, el Estado no puede llegar y así me adjudico nuevamente estas tierras, no. Tiene que tener un fin para el servicio de toda la sociedad. ¿Ok, chicos? Hasta ahí vamos entendiendo todos estos, estos dos artículos que hasta ahorita nos marca nuestra Constitución de 1917. Ok, continuemos. También nos dice el artículo que en México quedan prohibidos los latifundios. ¿Recuerdan qué es un latifundio? Eso ya también lo tuvimos que haber visto con las clases anteriores. Pues el latifundio era esa porción de tierra que se le daba a una persona hacendada, ¿sí? Junto con una porción, porque recuerden que el individuo no estaba calificado como persona, sino como cosa. Entonces, en el latifundio se le da esa porción de tierra junto con ese grupo de trabajadores. ¿Para qué? Para que trabajaran esas tierras, ¿sí? Entonces, en México, a través de este artículo que es el 27, queda totalmente prohibido el latifundio, ¿ok? Vamos entendiendo, muchachos. Bien, otra característica de este artículo es que después de esta promulgación, que fue el 5 de febrero de 1917 y que entra en vigor el 1 de mayo del mismo año, otra característica es que después de que entra en vigor, insisto, todo esto fue a causa de una revolución, ¿sí? Se pretende que a través de este artículo se les sean devueltas las tierras a aquellos campesinos que se les habían sido despojadas, ¿sí?
Vean cómo, o sea, entró en vigor y se aplica también esta reforma. ¿Sí nos vamos dando cuenta qué tan impactante fue? Pues bien, ahora, quiero finalizar el artículo 27 con esta frase dicha por uno de los caudillos de nuestra revolución, Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Bueno, pues pasemos al siguiente artículo, el artículo 123 de nuestra Carta Magna. ¿Y a qué se refiere el artículo 123? Pues nada más y nada menos que a la ley laboral, a aquellos derechos que tiene todo trabajador, ¿sí? Pero, ¿qué es la ley laboral? Pues bien, ¿a qué se refiere con la ley laboral? El trabajo. Es aquella persona que tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Este artículo impone los derechos meramente de trabajadores, ¿sí? Aquí se da la formación de sindicatos. Recordemos, ¿por qué se da esa formación de sindicatos? Pues nada más y nada más que para velar por los derechos de los trabajadores. Recordemos también en la época, nos vamos a ir atrás, 1812, 1814, que es la 1812, Constitución de Cádiz, 1814, Constitución de Apatzingán. ¿Y cómo era la forma de laborar? Recordemos que había una expropiación o explotaban tanto a los mineros, ¿sí? Que tenían jornadas laborales de 15 a 18 horas. ¿Se imaginan? O sea, lo cual a través de este artículo se reforma la jornada laboral y queda en diurna no mayor a 8 horas. Y si trabajas nocturno, es no mayor a 7 horas. Esto se pretende con el artículo 123, velar, defender los derechos laborales, que insisto, que habíamos vivido toda una época de explotación laboral, ¿sí? Insisto, ¿cuántas horas trabajaban los mineros? ¿Cuántas horas trabajaban en las fábricas? ¿Sí? Entonces, también a través de este artículo, insisto, ya se va dando lo de las jornadas laborales, se pone un límite, se estabiliza un límite de horas, ¿sí? También se da lo de la equidad de salario, tanto hombres como mujeres van a obtener el mismo salario, ¿sí? Otro dato importante de este artículo, que es el 123, también es que el salario va a ser de acuerdo a la moneda vigente que esté actual. ¿Por qué a la moneda vigente que esté actual? Recordemos, y retomo nuevamente lo del latifundio, recordemos que cuando tú trabajabas en una hacienda, sí, y en esa hacienda se sembraban frijol, maíz y demás, ¿con qué te pagaban? No recibías un salario económico, te pagaban con especie, ¿sí? Y es aquí en el artículo 123 donde queda plasmado que no, que el salario debe de ser de acuerdo a la moneda que esté actualmente. ¿Se van dando cuenta cuántas injusticias se cometieron? Eso nos indica que la Revolución Mexicana sí tuvo un carácter meramente social por defender nuestros derechos como ciudadanos, ¿sí? Otra característica del artículo 123, pues también fue el de brindar una asistencia en cuestión de salud, ¿sí? Se empiezan a dar instituciones públicas. Otra característica es también, y a lo mejor ahorita ustedes son afortunados de contar con una vivienda digna, la cual a lo mejor también se dio a través, tú como trabajador vas adquiriendo ciertos derechos y por lo tanto a cierto plazo te puedes hacer acreedor de una vivienda. A lo mejor muchos de ustedes actualmente están disfrutando de esa vivienda que sus padres adquirieron ya con el transcurso del tiempo por permanecer en un buen trabajo, ¿sí? Entonces, eso también fue otro derecho que se dio como ciudadanos,
¿sí? El adquirir una vivienda, el tener un centro de salud en el cual se pudieran atender. También otro privilegio que tenemos ahora como mujeres es que tenemos ese derecho de tener 6 semanas antes y 6 semanas después de que nazca un bebé. ¿Se dan cuenta cuál fue esa lucha que nos llevó a tener ahora plasmado en nuestro artículo 123 referente a lo laboral? También otra cuestión es que también el patrón está obligado a dar un reparto de utilidades. ¿Qué son las utilidades? Pues son aquellas ganancias que se generan en esa empresa. Y esas ganancias no nada más se le quedan al patrón, tengo que repartirlas entre todos mis trabajadores. Ese fue un derecho que también no teníamos y sin en cambio se queda plasmado en nuestro artículo 123. ¿Se dan cuenta, muchachos, cómo es bien importante? Ustedes dirán, sí, ya me lo sé, el artículo 3º, el artículo 27 o el artículo 123. O a lo mejor desconocían cuántos artículos tiene nuestra Carta Magna. Les voy a recordar, porque recuerden que al finalizar realizaremos nuestra reflexión acerca de para qué nos sirve la Constitución, por qué es importante conocer nuestra Constitución. Recordemos que son 136 artículos que contiene nuestra Carta Magna. ¿Están listos, chicos? ¿Sí? Bien. Me voy a despedir del artículo 123, no sin antes también decirles una frase como lo he hecho con los otros artículos. Este sí es de autor desconocido, pero sin en cambio me llamó mucho mi interés, que dice: el mundo se mueve gracias a la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto. ¿Sí? ¿Cierto, verdad? Recordemos que nosotros venimos de un seno familiar y que a lo mejor gracias a ese seno familiar de que realizan un trabajo digno nuestros papás, tenemos ese privilegio de gozar de un derecho que es la educación. Muy bien, chicos. Pues bien, ahora, insisto, toma tu diario de asignatura y redacta. ¿Por qué crees que es importante la Constitución de 1917 como base del nuevo marco institucional? Recalcando el artículo 3º, 27 y 123. Recordemos, a grandes rasgos, artículo 3º, Ley de Educación. Artículo 27, las aguas y las tierras pertenecen a la nación. Y artículo 123, Ley Laboral, que son los derechos que poseemos como trabajadores. En esta sesión realizamos un recorrido a través del tiempo para aprender uno de los episodios de la historia de México del siglo XX. Descubrimos cómo las ideologías son pieza clave para realizar cambios. El tener un documento jurídico que garantiza el respeto y los derechos y obligaciones de cada ciudadano y que están plasmados en nuestra Constitución mexicana de 1917. Esta fue realizada con un espíritu progresista y social y es la más antigua de la historia y de México y de toda Hispanoamérica. Bien, chicos, los invito, recuerden que nuestra Constitución es el alma de los estados, Sócrates. También recordemos que, y vale la pena presumir, que el artículo 123 fue el primero y el más innovador en su época y también fue el primero en tener como garantía el artículo de los trabajadores, que fue el 123. Fue el primero, chicos, a nivel mundial, ¿sí? Que quede claro, dato bien importante y del cual podemos presumir que este artículo 123 fue el primero en todo el mundo en plasmar los derechos de los trabajadores. Pues bien, chicos, me despido, espero que haya sido de su agrado esta clase, esta sesión.
no sin antes invitarlos a que sentirse orgullosos de esta nación que tenemos, ¿sí? De honrarla y respetarla como es debido. Así es que si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate al espejo y haz un cambio. Me despido, soy la profesora Blanca Alicia Cabrera García. Me dio gusto trabajar contigo.